existen dos probabilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual de aterradoras. Arthur C. Clarke, autor de 2001, Una odisea en el espacio. Advertencia. En el presente documental se analiza algunas hipótesis acerca de la probabilidad de existencia de seres inteligentes extraterrestres en el universo con el objetivo de invitar a la reflexión. Se trata de conjeturas, planteadas desde las ciencias cognitivas, que tienen una chance de ser confirmadas o refutadas. ¿Estamos solos en el universo? Hipótesis de la pluralidad de los mundos habitados. La conjetura de la pluralidad de los mundos habitados fue la primera hipótesis optimista en ser planteada acerca de la existencia de vida inteligente en el universo. ¿Estamos solos en el universo? El primero en responder a esta pregunta con argumentos razonables fue Giordano Bruno, 1548-1600, filósofo y astrónomo italiano, quien en su libro sobre el infinito universo y los mundos en 1584 propuso ideas muy avanzadas para la época. Las estrellas en el cielo son otros soles como el nuestro, donde orbitan otros planetas. El universo es homogéneo, compuesto por los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Todo lo que existe está hecho de la misma materia. Como Dios es infinito, el universo debe contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Estas audaces afirmaciones de la existencia de vida más allá de la Tierra fueron la causa de su condena por blasfemia, herejía e inmoralidad. La Inquisición de Roma ordenó la ejecución de Bruno, quien fue quemado vivo en la hoguera en 1600. Las conjeturas filosóficas de Giordano Bruno fueron aterradoras en su momento porque rechazaban el dogma religioso imperante, la creencia de que Dios hizo el universo exclusivamente para que el hombre sea el rey de la creación. Las ideas subversivas de Bruno rompían el orden social impuesto por las creencias religiosas. En la actualidad, la gran mayoría de los científicos opinan como Giordano Bruno: es muy probable la existencia de vida extraterrestre en el universo. Por tal motivo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, de Estados Unidos y la Administración Espacial Nacional de China, han enviado misiones no tripuladas al planeta Marte que desde el año 2020 vienen haciendo pruebas experimentales. En los próximos años, la astrobiología, disciplina que aún no ha descubierto su objeto de estudio, podría dar la gran sorpresa al encontrar pruebas de la existencia de vida en el planeta Marte, así se tratase de microorganismos. De probarse que la vida es un evento común en el universo, sabríamos que no estamos solos. Esto avalaría las hipótesis optimistas acerca de la existencia de seres inteligentes extraterrestres. Sin embargo, las hipótesis pesimistas seguirían en pie porque este hecho sería igualmente aterrador, como lo afirma Arthur Clarke. Existen dos probabilidades: que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual de aterradoras. Caso: vídeos desclasificados del Departamento Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. I am here to discuss the so-called flying saucers. Anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. Generations of Americans have reported seeing objects in the sky that they could not explain. TWA 517, do you want to report a UFO? Advancements We're seeing objects that fly with impunity within our restricted airspace. This is a national security issue until we determine origin and intent. Filmmaker Jeremy Corbell has been researching UFOs for years. He obtained and released several videos of UAPs in the last year that were filmed by military personnel and verified by the Department of Defense and eyewitness accounts. I have been releasing footage where UFOs are swarming Navy warships, which sometime they move in ways that are far beyond our concepts of material science and our known propulsion. What was splashed? Splashed. Mark bearing and range.
El 25 de junio de 2021, el Departamento Nacional Inteligencia del Pentágono publicó el primer informe sobre 144 casos de ovnis, objetos voladores no identificados, y solo uno de ellos pudo ser explicado. Estos ovnis viajan a velocidades hipersónicas pero no crean estampido sónico como los aviones ni muestran fuente de energía a propulsión, no se observa el uso de algún tipo de combustible explosivo. Y lo más sorprendente, estos ovnis desafían las leyes de la física conocidas al acelerar y girar a velocidades hipersónicas. Por tal motivo, se duda que estén tripulados, el cuerpo humano no podría sobrevivir a la aceleración hipersónica. Los científicos norteamericanos han descartado que se trate de tecnología secreta de alguna potencia como China o Rusia. De vuelo inteligente, es evidente que tienen la intención de no querer ser detectados. Los ovnis, de ser realmente naves extraterrestres, son drones, vehículos aéreos no tripulados, robots, inteligencia no biológica u hologramas, imagen óptica tridimensional. O están tripulados por seres biológicos semejantes o diferentes a nosotros. Sea cual sea la respuesta, el sentido común lleva a inferir que estos objetos voladores están gobernados por alguna forma de inteligencia. Del juicio del sentido común debemos preguntarnos, ¿qué es la inteligencia? ¿Cuál es el origen y naturaleza de la inteligencia? Si existen seres inteligentes extraterrestres de una civilización tecnológica avanzada en el control de la materia y la energía, entonces deben haber evolucionado con habilidades intelectuales superiores para la solución de problemas de tipo verbal, matemático, visoespacial, etc. ¿Cuán semejante o diferente a nosotros sería su mente? En este documental presentamos algunas hipótesis plausibles desde las ciencias cognitivas. El problema de investigación por el cual se desarrolla el tema aborda una duda. Si la vida es un evento común en el universo, entonces podríamos plantearnos las siguientes interrogantes. Primera interrogante. ¿El origen de la inteligencia superior está determinada por las leyes de la física y la selección natural darwiniana? Segunda interrogante. ¿Qué condiciones biológicas y socioculturales se requieren para el surgimiento de la inteligencia superior? Dentro del marco teórico abordaremos términos que nos ayuden a poder examinar en mejor medida nuestro tema de investigación. Definición de ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas tienen por objeto de estudio el origen y naturaleza de la mente, es decir, estudiar el conjunto de capacidades cognitivas que exhiben determinados sistemas, naturales o artificiales, para comportarse de manera inteligente. Desde la década de 1970 existe una alianza estratégica entre las siguientes disciplinas: la psicología, la neurociencia, la lingüística, la filosofía, la antropología y ciencias sociales en general, junto a la biología evolucionista, la educación, las ciencias de la computación, la inteligencia artificial y la etología. Las ciencias cognitivas aspiran a esclarecer los enigmas planteados desde la antigüedad sobre el conocimiento y la capacidad de conocer mediante las actividades de percibir, aprender, saber y recordar, resolver problemas, decidir, planificar, informar, dirigir la acción, entre otras. Definición de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una especulación, una conjetura, una predicción o una explicación provisoria a un problema de investigación. Según el filósofo de la ciencia, Mario Bunge, hay dos grandes categorías de hipótesis: las hipótesis descabelladas o salvajes y las hipótesis sólidas. Una hipótesis es sólida si y solo si, primero, es compatible con el grueso del conocimiento científico, y segundo, esta puede ser confirmada o refutada en algún grado por medios observacionales o experimentales. Y una hipótesis es descabellada cuando no es sólida. Las presunciones acerca de la inteligencia extraterrestre son hipótesis descabelladas si no son compatibles con el grueso del conocimiento científico que nos provee la astrofísica y las ciencias cognitivas. La cultura popular es alimentada por la literatura de ciencia ficción y sobre todo
las películas de Hollywood, cuyo propósito es el multimillonario negocio del entretenimiento. Así, la mayoría de la gente mantiene creencias basadas en la mera especulación salvaje, en el sentido propuesto por el filósofo Mario Bunge. En cambio, la investigación científica se caracteriza por el planteamiento de un problema de investigación y la propuesta de hipótesis sólidas que pueden ser controladas y que tienen chance de ser verdaderas. Definición de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Históricamente, la concepción más influyente para la comprensión de la inteligencia humana ha sido la de Alfred Binet. Binet propuso 3 capacidades cognitivas que son claves para la inteligencia. 1. La dirección, que implica el saber qué hay que hacer y cómo debe hacerse. 2. La adaptación, que refiere a la elección y supervisión de las estrategias de las cuales uno dispone para la realización de una tarea. Y 3. El control, que refiere a la capacidad para criticar los pensamientos y los juicios propios. Es evidente el énfasis metacognitivo en la propuesta de Binet, es decir, el énfasis que hace en el rol que juega la conciencia en la inteligencia superior. La inteligencia requiere de estados mentales conscientes que incluyan percepciones, sensaciones y pensamientos para resolver problemas. En la actualidad, el psicólogo Robert Sternberg propone un enfoque de la inteligencia basado en los componentes cognitivos en términos de procesamiento de información, que subyacen a tareas complejas de razonamiento y resolución de problemas, proponiendo los siguientes componentes. 1. Capacidad y velocidad para la adquisición de conocimientos y estrategias. En otras palabras, la inteligencia depende de la velocidad para el procesamiento de la información, lo que implica un aprendizaje eficiente y una buena memoria. Segundo componente, la capacidad de generalización y transferencia, es decir, aplicación de los conocimientos y estrategias en la solución de problemas. En tercer lugar, en base a estos componentes, Sternberg define la inteligencia como la capacidad de adaptarse a entornos, conformar, transformar y seleccionar entornos. Y en cuarto lugar, se supone que la capacidad de adaptación son universales, es decir, que ocurre así en todos los mundos posibles. Los principios filosóficos acerca de la probabilidad del surgimiento de vida inteligente en el universo se clasifican en deterministas e indeterministas. Los principios deterministas se basan en las ciencias físicas. Plantean que la evolución de la materia es un proceso necesario, basado en la reacción mecanicista causa y efecto. Es decir, la evolución de la materia tiene una causa final. Por lo tanto, hay un determinismo físico en el origen de la vida y un determinismo biológico en el surgimiento de los seres inteligentes por selección natural. El representante más acérrimo de esta postura es el físico Carl Sagan. En cambio, las ciencias de la vida proponen principios indeterministas. Plantean que la evolución de la materia es un proceso de eventos fortuitos, no determinados por la necesidad, sino por el azar. Por lo tanto, no existe determinación, sino casualidad. El acaso en el surgimiento de la vida, tal como sostiene el biólogo Jacques Monod, Premio Nobel de 1965 y el autor del ensayo titulado El azar y la necesidad de 1970. La vida en la Tierra surgió por un inusual, monstruoso, accidente químico, y es poco probable que este evento se duplique en el vasto universo. En el caso del surgimiento de seres inteligentes, la selección natural no provee de adaptaciones directas. Lo que existe es la potencialidad biológica de funcionamientos interactuantes, azarosas, para el surgimiento de inteligencia superior. Los representantes más acérrimos de esta postura son los biólogos evolucionistas como Ernest Mayr. Analicemos estos principios filosóficos más a profundidad. Los principios deterministas son asumidos en particular por físicos, astrónomos y cosmólogos. 1. Principio de mediocridad. Afirma que la Tierra no tiene nada especial para ser el único lugar donde existe la vida,
y por ende tampoco el ser humano es especial. En consecuencia, se predice que la vida extraterrestre debe ser relativamente común en el universo. La vida es una consecuencia natural de las leyes físicas que actúan en medios propicios. Los procesos físicos que se dieron en la Tierra pueden ocurrir con un gran número de otros planetas. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, muchos científicos estaban convencidos de que todos los objetos, planetas y satélites del sistema solar estaban habitados, incluido el Sol. 2. Principio de uniformidad. El universo es uniforme. Las leyes de la naturaleza son constantes en el tiempo y en el espacio. Desde el siglo XIX se sabe que todos los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la Tierra son representativos a nivel del universo. La ley de la gravedad de Newton y los mismos elementos químicos están presentes en todo el universo. En este sentido, debe haber muchos planetas habitables, cada uno con su nicho ecológico para generar vida. La vida está hecha en base a los elementos más abundantes en el universo, lo cual apoya la hipótesis optimista acerca de la existencia de vida extraterrestre. Si la vida estuviera basada con los elementos más escasos, como el antimonio o en el bismuto, sería muy improbable la existencia de la vida. 3. Principio de plenitud. Afirma que las condiciones que condujeron al origen de la vida en la Tierra dependen de leyes naturales, un proceso físico-químico natural, aunque desconocido aún. Las moléculas necesarias para el origen de la vida, tales como los aminoácidos, ácidos nucleicos, han sido identificadas en el polvo cósmico. Por lo tanto, es concebible que la vida pudiese originarse y mantenerse en cualquier lugar del universo donde hayan planetas con las condiciones adecuadas para surgir la vida. 4. Principio de utilidad. El astrónomo y astrofísico Carl Sagan propone el principio optimista de que todo está hecho para un fin. La evolución de la materia debe propender a la utilidad de la vida. Si el universo tiene millones de galaxias, en algunos de estos planetas, por imperativo darwiniano, la selección natural habría de desarrollar la inteligencia superior y civilizaciones tecnológicas. Estos principios deterministas fueron debatidos por físicos, químicos y astrónomos a inicios de los años 60 del siglo XX, inspirando la creación de la exobiología o astrobiología, una ciencia que estudia la vida extraterrestre, pero que aún tiene que demostrar que su objeto de estudio existe. Llama poderosamente la atención que para la creación de la exobiología nunca fueron consultados los biólogos evolucionistas, porque siempre han sido considerablemente escépticos acerca de la vida e inteligencia extraterrestre. Cabe mencionar que los principios filosóficos deterministas acerca de la vida extraterrestre implícitamente forman parte de la cultura popular, pues los medios de comunicación los exponen frecuentemente a la opinión pública. Asimismo, sirven de inspiración a la literatura de ciencia ficción, los programas televisivos y películas de Hollywood acerca de alienígenas. Sin embargo, las ciencias de la vida tienen una opinión muy diferente de las ciencias físicas, como veremos a continuación. Los biólogos evolutivos creadores del neodarwinismo, llamado también síntesis evolutiva moderna, Ernest Mayr, Theodosius Dobzhansky y George Simpson discutieron en artículos separados sobre las probabilidades de la vida e inteligencia extraterrestre, llegando a conclusiones considerablemente escépticas. Los principios filosóficos indeterministas sostienen hipótesis escépticas acerca de la vida e inteligencia extraterrestre. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de la existencia de vida, aunque no necesariamente inteligente. El tema de la vida extraterrestre plantea retos epistemológicos. Por ejemplo, George Simpson criticó en 1964 la indebida creación de la exobiología o astrobiología, una disciplina de ciencia ficción porque aún tiene que demostrar la existencia de su objeto de estudio. 1. Principio de singularidad del planeta Tierra. La historia de la vida en la Tierra presenta hechos acerca de la unicidad de la secuencia de eventos que permitió la aparición de la vida y de seres inteligentes.
Los neodarwinistas creen que la probabilidad de repetición de dichos eventos en otros planetas del discurso es despreciable. El principio de singularidad se opone al principio determinista de mediocridad. La singularidad de la Tierra genera hipótesis escépticas y pesimistas, como afirmar que estamos solos en el universo o podrá existir vida extraterrestre, pero no necesariamente inteligente. Pues Ernest Mayr afirma que las existencias de vida inteligente no es cuestión de leyes físicas y capacidades tecnológicas, sino esencialmente es un tema de factores biológicos y sociológicos. 2. El principio de potencialidad biológica. Se contrapone el determinismo biológico. El biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, autor del libro La falsa medida del hombre de 1981, argumenta que no existe determinación biológica, sino potencialidad biológica, a partir de funciones interactuantes que dependen de la ecología y eventos fortuitos para el surgimiento de la inteligencia. Es decir, la conjunción de azar y necesidad como planteó Jacques Monod. Según Gould, desde Aristóteles se ha interpretado mal la noción de evolución, entendiéndola como una jerarquización progresiva, de lo inferior hasta lo superior. Es un error considerar a las especies como un desarrollo lineal. Un insecto no es inferior a un crustáceo, una ballena no es inferior a un ser humano. Si bien es cierto que Charles Darwin superó la visión aristotélica formulando la teoría de la evolución mediante selección natural, el debate actual se centra en los modelos de evolución biológica, gradualismo versus equilibrio interrumpido. Modelo gradualista. El gradualismo considera que la evolución es lenta y constante. Los organismos cambian gradualmente en el transcurso del tiempo por selección natural. Sin embargo, las especies llegan a un estado de equilibrio adaptándose pasivamente a su nicho ecológico. Sus estructuras no cambian en muchos millones de años, a pesar que siguen evolucionando genéticamente. Por ejemplo, los cangrejos herradura han cambiado muy pocos millones de años, según el registro fósil, porque no han tenido ningún evento que motive retos en su adaptación. El modelo de equilibrio interrumpido o puntuado, propuesto por Gould, afirma que de vez en cuando ocurren eventos fortuitos como cataclismos, extinciones masivas, migraciones, etc., que trastornan el estado de equilibrio en algunas especies, creando periodos de cambios rápidos en el sentido de tiempo geológico, es decir, cambios en miles de años. Según Gould, un ejemplo de equilibrio interrumpido es el cataclismo que generó la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años a causa de un meteorito. Este evento fortuito favoreció la evolución rápida de los mamíferos al crearse nuevas oportunidades de supervivencia. En conclusión, ocurrió una cadena de eventos milagrosos, como dijera Jacques Monod, monstruosos, en la evolución de la inteligencia en la Tierra, pues la selección natural solo provee a los seres vivos de adaptaciones directas para la supervivencia. El surgimiento de inteligencia superior es producto de la actividad con herramientas. Por tal motivo, la mayoría de los biólogos evolucionistas son escépticos respecto a que abunde la inteligencia superior en el universo. 3. Principio de evolución convergente. El proceso evolutivo convergente produce estructuras y características semejantes en organismos lejanamente relacionados, en diferentes lugares o diferentes épocas. La condición es que el medio ambiente sea semejante en cuanto a los retos impuestos a un organismo. Por ejemplo, la aparición de alas para volar en aves, en reptiles o en mamíferos. La evolución convergente puede aparecer varias veces, en diferentes lugares de la Tierra, como en el caso de la adaptación del hocico y la lengua para comer hormigas y termitas en el oso hormiguero gigante, el armadillo de 9 bandas, el pangolín chino, el equidna común y el armadillo de Sudáfrica. Por lo tanto, en planetas rocosos con un nicho ecológico semejante al del planeta Tierra, es probable que evolucionen seres con formas humanoides, pues los organismos diferentes pueden evolucionar con estructuras que enfrentan presiones semejantes en la selección natural. En estas situaciones, la selección natural puede moldear diferentes estructuras corporales de manera que realicen funciones similares a las actividades de adaptación humana que llevan a la inteligencia superior, como la evolución de manos para manipular herramientas, rostros sin hocico con capacidad para hablar, ojos alineados hacia adelante para la percepción tridimensional
y la focalización de la atención visual, etc. En cambio, la evolución divergente se refiere al proceso de seguir un curso evolutivo diferente como respuesta a las condiciones ambientales concretas. Los seres vivos van asumiendo características diferentes debido a presiones selectivas particulares. Los órganos o estructuras concretas se adaptan al nicho ecológico específico. De ser este el caso, en un planeta Tierra muy diferente, la evolución de las características físicas de los seres vivos serían muy diferentes. Sin embargo, de este hecho no debemos inferir que las características de la inteligencia tengan que ser muy diferentes. Problema mente-cuerpo. La relación entre lo físico y lo mental constituye el tema clásico más profundo de la filosofía de la mente. El problema mente-cuerpo está asociado a la teoría dualista de René Descartes, que es el punto de vista más extendido entre la gente común fuera del ámbito académico. Sin embargo, para el presente documental asumimos la tesis del filósofo Baruch Spinoza, que se opone al dualismo mente y cuerpo cartesiano. Spinoza identifica una única realidad o sustancia, un monismo ontológico absoluto. El cuerpo es la causa de la mente. Asimismo, asumimos la tesis de Donald Davidson, quien afirma que el monismo anómalo es la respuesta al problema mente-cuerpo. Se acepta una única clase de entidades, pero niega la posibilidad de una reducción nomológica de las funciones mentales del cuerpo. En otras palabras, oponerse al reduccionismo fisiológico. El monismo anómalo de Davidson propone la superveniencia, la tesis de que las propiedades psicológicas sobrevienen en un conjunto de propiedades físicas. Las siguientes tres tesis nos darán la licencia teórica para plantear algunas hipótesis sobre la posible existencia de inteligencia extraterrestre. Superveniencia mente-cuerpo, emergentismo, la evolución emergente de la mente y funcionalismo. Las funciones mentales actúan en diversos soportes físicos. 1. Superveniencia. Tesis de la superveniencia mente-cuerpo. La noción de superveniencia es una propuesta de los siguientes filósofos: el coreano Jae-Won Kim y el norteamericano Terence Jordan, para solucionar el problema de la relación mente-cuerpo. La superveniencia es una relación de determinación entre las características físicas y las mentales, es decir, las propiedades mentales son de alto nivel y sobrevienen, emergen en las propiedades físicas de bajo nivel. Esta distinción jerárquica de las propiedades psicológicas y las físicas permite interpretar que las funciones mentales tienen múltiples realizadores, es decir, el mecanismo físico o neuronal que realiza o implementa, por ejemplo, la percepción visual en los humanos, es muy diferente de los mecanismos físicos de las aves, de los reptiles y de los insectos. Sin embargo, la percepción visual, como clase funcional psicológica top-down, sobreviene, emerge en las distintas propiedades físicas o neuronales. Según Kim, el argumento de la múltiple realización está en contra del reduccionismo fisiológico. Las propiedades cognitivo-psicológicas son múltiplemente realizadas por mecanismos físicos biológicos diversos. No pueden ser identificados por una única propiedad física o biológica. Por ejemplo, las sensaciones visuales se pueden basar tanto en el ojo de cámara de los vertebrados como en el ojo compuesto de los insectos. Sin embargo, de estos mecanismos físicos tan diferentes emergerán propiedades cognitivas psicológicas. Por lo tanto, las funciones mentales están en un nivel formal y de abstracción superior al de las propiedades físicas biológicas que las implementan. La tesis de la superveniencia físico-psicológica es pertinente para hacer conjeturas acerca de la posible vida inteligente extraterrestre, porque en diversos mecanismos físicos biológicos pueden emerger funciones mentales. Según Jordan, puede que en criaturas no humanas reales o posibles, por ejemplo en marcianos, las propiedades mentales se realicen físicamente de un modo muy diferente a como se realizan en los humanos. Sin embargo, la causación superveniente nos permite interpretar que sus características psicológicas están en un nivel formal y de abstracción superior a de las propiedades físicas y biológicas que las implementan. En conclusión,
Siendo las propiedades psicológicas irreductibles a las propiedades físicas, las funciones mentales podrían emerger en cualquier soporte físico bajo ciertas condiciones de no organización. En este sentido, la vida y la inteligencia podrían evolucionar en cualquier lugar del universo. 2. Emergentismo. El concepto de emergencia se debe al filósofo John Stuart Mill, quien distinguió dos modos de acción conjunta de las causas, el mecánico y el químico. Según Mill, el modo químico de causalidad produce efectos emergentes. Un ejemplo es el caso del agua, cuyas propiedades son completamente distintas a las de sus componentes. De la combinación de hidrógeno y oxígeno emergen propiedades nuevas. Así pues, los fenómenos químicos son emergentes en el sentido de que el producto de una reacción química no son los resultados aditivos de las propiedades de los electrones y, por tanto, las propiedades químicas de los átomos son emergentes. En filosofía, la noción de propiedad emergente implica la irreductibilidad ontológica. En otras palabras, se apela a la noción de superveniencia, rechaza todo tipo de reduccionismo. La concepción emergentista es antirreduccionista de la química, la biología y la psicología. Asimismo, el emergentismo, en filosofía de la mente, se aplica para entender la relación entre lo físico y lo mental, el problema mente-cuerpo. La psicología cognitiva actual rechaza el dualismo cartesiano, el reduccionismo fisiológico en neurociencias y el reduccionismo conductista. Desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, existe un debate intenso acerca de la emergencia de leyes puente, que conectan las propiedades conscientes de la mente con las propiedades físicas del cerebro. Asimismo, si estas son leyes psicofísicas emergentes y reductibles, y si las propiedades de la conciencia son propiedades emergentes y reductibles. Destacados psicólogos emergentistas como William James, Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerry Fodor asumen un enfoque funcionalista en contraposición al dualismo y al reduccionismo. Por eso, en el siguiente capítulo veremos la importancia del funcionalismo para el estudio de la inteligencia natural y artificial. 3. Enfoque funcionalista. Las mentes o los estados mentales tienen la función de controlar la actividad o conducta inteligente. Según Maloney, el funcionalismo es la tesis que sostiene que las mentes son tipos funcionales y no físicos. Los tipos funcionales no son identificados por su composición material, sino más bien por sus actividades o tendencias. Por lo tanto, un sistema físico-psicológico podría estar hecho de virtualmente cualquier tipo de sustancia material, siempre que estuviera organizada de tal manera que pudiera procesar información, controlar y dirigir la conducta. Por ejemplo, podríamos imaginar que existen seres extraterrestres de silicio, pues tanto el carbono, que caracteriza la vida en la Tierra, como el silicio, que existe en abundancia en el universo, tienen una estructura atómica bastante semejante. En este sentido, tales criaturas imaginarias tendrían mente, a pesar de que, siendo el silicio en lugar del carbono, cumplen con tener un sistema nervioso organizado de tal manera que pudiera procesar información, controlar y dirigir la conducta. El enfoque funcionalista es importante en el estudio de la mente, porque libera a la ciencia cognitiva de preocuparse por cómo la mente está realizada o compuesta o constituida físicamente. En conclusión, con la tesis de superveniencia, emergentismo y funcionalismo, tenemos licencia teórica para analizar las hipótesis sobre la posible existencia de inteligencia extraterrestre. Como toda inteligencia debe estar moldeada por fuerzas filogenéticas, ontogenéticas, microgenéticas e históricas, a continuación abordamos algunas hipótesis. Hipótesis filogenéticas de la inteligencia extraterrestre. Un análisis filogenético implica unidades de tiempo de millones de años de evolución biológica. Hipótesis optimistas. Las hipótesis optimistas acerca de la existencia de vida inteligente en el universo se caracterizan por el determinismo físico en el origen de la vida y el determinismo biológico para admitir que la inteligencia superior surge por presión de la selección natural. Carl Sagan, 1934-1996, y Frank Drake, 1930, famosos astrónomos e impulsores del programa SETI, acrónimo en inglés de la búsqueda de inteligencia extraterrestre desarrollado durante los años de 1970. Frank Drake es el creador de la fórmula
que estima la existencia de miles de civilizaciones inteligentes en el universo. Tanto Sagan como Drake defienden la hipótesis optimista acerca de la existencia de inteligencia extraterrestre para avalar el programa SETI. Ambos tienen la versión determinista de que la vida es una consecuencia natural de las leyes físicas y que la inteligencia evoluciona por la presión de la selección natural. Por lo tanto, la vida y la inteligencia puede ocurrir en otros lugares del universo. Los defensores del programa SETI argumentan que vivimos en un universo con miles de millones de galaxias, por lo que la vida debería ser un acontecimiento común en este ámbito cósmico. Debe haber muchos planetas habituales, cada uno de ellos con seres vivos, tal como creyó Giordano Bruno. Así, deben existir muchas civilizaciones tecnológicas con el interés en comunicarse con otras criaturas inteligentes, intercambiar información y sabiduría por medio de ondas electromagnéticas para salvar a las grandes distancias interestelares. Hipótesis escépticas, azar e indeterminación. El escepticismo acerca de la probabilidad de la existencia de vida inteligente en el universo se caracteriza por el azar y la indeterminación en la evolución biológica. Negación del determinismo biológico. La inteligencia superior no puede surgir solo por presión de la selección natural. Hipótesis de la singularidad de la inteligencia. Ernest Mayr. El biólogo evolucionista alemán Ernest Mayr, autor de varios libros especializados en el origen de la vida, propone la hipótesis de la singularidad de la Tierra para desarrollar vida e inteligencia superior. En la historia de la vida en la Tierra, se evidencia una secuencia de eventos fortuitos que permitió que la vida desarrolle la inteligencia. Por tal motivo, Mayr deduce que la probabilidad de repeticiones de dichos eventos en otros planetas del universo es despreciable. Mayr opina que los físicos en su conjunto tienen una visión determinista e ingenua. Si la vida se ha originado en el planeta Tierra, también en algún lugar del universo se desarrollará vida inteligente a su debido tiempo. Deben evolucionar seres con equivalencia funcional a los humanos. Sin embargo, la biología evolucionista evidencia que es improbable tal desarrollo. La vida animal no requiere de inteligencia para adaptarse. Mayr opina que no hay equivalencia funcional genética, morfológica, ni cognitiva entre humanos y otras especies, pues la inteligencia superior no se trata de un mero evento físico, sino sobre todo depende de complejos eventos biológicos. Nada demuestra mejor la improbabilidad del origen de la inteligencia superior que los millones de linajes filogenéticos que no lograron conseguirla. Se calcula que desde el origen de la vida en la Tierra han existido 50.000 millones de especies. De todas ellas, solo una logró la inteligencia superior y la construcción de civilización. En los más de 28 filos de animales, solo en un caso, los primates, la inteligencia evolucionó. Por lo tanto, la inteligencia superior en el planeta Tierra se ha originado solo una vez en los seres humanos. La singularidad de la inteligencia superior se explica porque no es favorecida en absoluto por la selección natural, sino factores sociológicos y culturales. Se puede concluir que de existir vida en el universo, no necesariamente tiene que ser inteligente. Asimismo, a causa de la inmensidad del universo, la inteligencia extraterrestre que desarrolla civilizaciones tecnológicas hace muy improbable la coincidencia en el tiempo y en el espacio con la civilización terrestre. En este sentido, en opinión de Mayr, el éxito de los programas SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, es muy poco probable. En conclusión, Hipótesis de la evolución convergente por exaptación. Stephen Jay Gould, en su libro La vida es maravillosa, de 1999, no fue totalmente escéptico respecto a la posibilidad de la evolución de la vida e inteligencia extraterrestre, siempre y cuando los planetas tengan características físicas semejantes a la Tierra para que surja la diversidad biológica. Es decir,
que existe una gran variedad de seres vivos para que se dé la lucha por la sobrevivencia entre especies. La biodiversidad es necesaria porque aumenta la probabilidad de la selección natural darwiniana, rompiendo el estado de equilibrio de los seres vivos mediante la lucha por la supervivencia. Sin embargo, la evolución de la inteligencia es más que un producto directo de la selección adaptativa. Por ejemplo, en el planeta Tierra, la inteligencia ha surgido en varias especies muy alejadas filogenéticamente, como en el pulpo o en el delfín, mamífero marino. Sin embargo, el ambiente marino, por ser muy estable, limita las posibilidades de la evolución hacia la inteligencia superior. Según Gould, debe intervenir tanto la selección darwiniana como el azar para generar estados de equilibrio interrumpido. Eventos fortuitos como cataclismos, extinciones masivas, migraciones, etc., para que algunas especies entren en procesos de cambios rápidos, en tiempo geológico, cambios rápidos en miles de años. En este sentido, en un nicho ecológico semejante a la Tierra, es probable que se dé la evolución convergente de seres vivos con humanoides, si los organismos se enfrentan presiones semejantes en la selección natural. Gould propone la explicación evolutiva denominada exaptación, que permite dar cuenta de la aparición de órganos mentales y físicos nuevos. La exaptación permite entender que las características de un organismo surgen como subproductos en lugar de adaptaciones, es decir, que no tienen un beneficio claro para la aptitud y la supervivencia del organismo. Así, las presiones evolutivas relacionadas con la actividad de cacería generaron la bipedestación, la lateralización, el uso de las manos y las destrezas oculomanuales como efecto del uso de instrumentos. Este proceso determinó la desaparición del hocico y la evolución de la boca para generar sonidos como subproducto. En miles de años de exaptación, se generó la articulación de fonemas y la voz articulada para la comunicación oral, que nos distingue como especie inteligente. Toda conducta inteligente se estructura sobre la generación de funciones nuevas, subproductos necesarios de su arquitectura, pero que pueden ser cooptados, exaptados, para cumplir otro rol. Por lo tanto, es muy probable que los seres inteligentes extraterrestres sean semejantes a los seres humanos. Hipótesis ontogenéticas de la inteligencia extraterrestre. Un análisis ontogenético implica unidades de tiempo en meses y años. ¿Cuál es el origen y naturaleza de la inteligencia en todos los mundos posibles? La inteligencia superior implica pensar con palabras. Un ser inteligente tiene representaciones del mundo, para adaptarse a un mundo complejo y cambiante. Todo ser con inteligencia superior debe pensar con un lenguaje. Siguiendo el principio de plenitud, el cual afirma que la vida puede originarse en cualquier lugar del universo donde hayan planetas con las condiciones adecuadas, y el principio de utilidad, el cual afirma que la evolución de la materia debe propender a la utilidad de la vida. Asumimos las siguientes tesis filosóficas para hacer conjeturas sobre las características evolutivas de toda inteligencia en el universo. Superveniencia mente-cuerpo. Emergentismo, evolución emergente de la mente. Funcionalismo, las funciones mentales actúan en diversos soportes físicos. Utilizaremos el único caso de inteligencia superior que conocemos hasta ahora en el universo, la inteligencia humana, para comprobar que toda inteligencia superior requiere pensar con conceptos formados por el lenguaje. Veamos el siguiente problema. El gatito es perseguido por el perro. Identifique la figura que corresponda al significado de la siguiente oración pasiva. El gatito es perseguido por el perro. La psicología cognitiva ha identificado el siguiente proceso. Primero, percibir y asignar significado a las palabras recuperando las representaciones mentales almacenadas en nuestros sistemas de memoria léxica, semántica. Segundo, percibir y asignar significado a las imágenes recuperando las representaciones mentales almacenadas en nuestro sistema de memoria icónica.
De las memorias léxicas y semánticas recuperamos los conceptos de perro, gato, perseguir y el significado de las palabras funcionales como el artículo el y la preposición por. Después debemos hacer un análisis sintáctico o parsing porque no es lo mismo. El gatito es perseguido por el perro, que el perro es perseguido por el gatito. Por lo tanto, nuestras funciones mentales también tendrán que distinguir entre el significado de gato y su diminutivo gatito, perro y su diminutivo perrito. Y así percatarnos que no es lo mismo el gato es perseguido por el perrito que el gatito es perseguido por el perro. En conclusión, para comprender esta oración pasiva, la mente actúa como un sistema funcional complejo ejecutando varias operaciones. Veamos el siguiente problema. Identificar la figura que corresponda al significado de la siguiente frase compleja. El círculo dentro del que hay un cuadrado es azul. Son necesarias las funciones mentales de atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje para construir los conceptos abstractos del círculo, cuadrado, colores, etc. Finalmente, es necesario hacer un parsing o análisis sintáctico con las categorías gramaticales de la frase para llegar a la solución. El círculo dentro del que hay un cuadrado es azul. Podemos concluir que una inteligencia superior se caracteriza por pensar con palabras, es decir, el lenguaje y el pensamiento deben estar estrechamente relacionados. La conducta inteligente se caracteriza por la sistematicidad de las funciones mentales para recombinar de manera rápida representaciones mentales, significados y emparejar a los significantes, un portador físico. La inteligencia superior implica conceptualizar. Los conceptos son elementales a partir de los cuales se construye el pensamiento proposicional, proporcionando así un medio para comprender el mundo. El lenguaje ayuda a dar forma proposicional al pensamiento mediante enunciados lógicos que pueden ser calificados de verdadero o falso. Por ejemplo, el perro ladra y cuida la casa, proposición verdadera. El perro se pelea con el gato, proposición verdadera. Con los conceptos clasificamos los objetos según sus características verdaderas en todos los mundos posibles. Los conceptos se usan para interpretar el curso de nuestra experiencia, clasificándola como algo que es de algún tipo particular y relacionándola así con el conocimiento previo. Por ejemplo, el concepto perro cumple una función intencional y extensional. La extensión es el conjunto de todos los objetos que en el mundo real caen bajo el concepto, mientras que la intención es el conjunto de todos los objetos que caen bajo el concepto en todos los mundos posibles. En la ciencia cognitiva, la noción de intención es el conjunto de verdades proposicionales asociadas con una adecuada comprensión del concepto. Por ejemplo, los mamíferos amamantan a sus crías. La intención se parece a una definición de diccionario en la que cada concepto es definido por su relación con otros. Así, las intenciones permiten hacer inferencias como el perro es un mamífero porque amamanta a sus crías. La extensión de un concepto es la clase de objetos, acciones y situaciones en el mundo externo real que representa el concepto y a la cual el término del concepto se refiere. Por ejemplo, existen 4 tipos de fuerza: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Los conceptos son fundamentales para la percepción, la atención, la comprensión y producción del lenguaje, la memoria, el aprendizaje, la categorización, el razonamiento, la explicación y resolución de problemas, generalización e inferencias analógicas. Una conclusión plausible para todos los mundos posibles es: el núcleo de una inteligencia superior implica conceptualizar. ¿Cuál es el origen de la maravillosa flexibilidad de la inteligencia para formar conceptos? Veamos algunas hipótesis plausibles para todos los mundos posibles. Hipótesis del lenguaje derivado del pensamiento, Jean Piaget. La epistemología genética de Jean Piaget propuso los principios más generales del origen y naturaleza de la inteligencia. Los conocimientos se construyen en la actividad exploratoria. El sujeto cognitivo siempre está en búsqueda de la novedad o consecución de un conocimiento mejor.
Siguiendo el funcionalismo biológico de Charles Darwin, Piaget propuso que el conocimiento es la continuidad de la adaptación biológica. En su libro Biología y Conocimiento, Piaget afirma que la inteligencia es análogo a un órgano cognitivo. La mente es un órgano que come conocimientos, asimila y crece pasando de estados de desequilibrio a equilibrio cognitivo. En su libro El nacimiento y la inteligencia en el niño, Piaget afirma que la actividad sensoriomotriz genera esquemas de adaptación, percepción, acción para clasificar los objetos. Los esquemas sensoriomotrices son en sí mismos preconceptos, la base del desarrollo de los conceptos. En este sentido, pensar es actuar. El bebé piensa con la acción de su cuerpo. Por ejemplo, el esquema de succión clasifica los objetos succionables. El esquema táctil, motor de prehensión, clasifica los objetos asibles. Según Piaget, el desarrollo del lenguaje está dentro del desarrollo cognitivo general. Por tanto, concluye que el lenguaje no cumple un papel determinante en el origen y desarrollo de la inteligencia, sino la actividad. Actividad y desarrollo simbólico. El desarrollo simbólico o semiótico consiste en la construcción de signos, acoplamiento de significado a significantes. Las actividades cognitivas que construyen el pensamiento simbólico preconceptual de 2 a 4 años son las siguientes: imitación diferida, juego simbólico, imágenes gráficas, dibujar, imágenes mentales, imaginación, lenguaje, hablado y escrito. Actividad y los 4 entendimientos. A los 7 años de edad, las operaciones mentales reversibles están en la base del pensamiento y el lenguaje. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo genera 4 entendimientos. Primer entendimiento: la constancia de los objetos genera sustantivos. Los experimentos llevados a cabo por Jean Piaget determinaron que la actividad de observar que los objetos son permanentes genera sustantivos y clasificación de objetos usando categorías orales, formación de conceptos con palabras. Segundo entendimiento: el espacio coordinado genera preposiciones. La actividad sensoriomotriz es la base de la comprensión de las preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras, etc. Por ejemplo, los juegos activos del niño de estar debajo o sobre de una mesa, entre dos objetos, etc. Desarrolla los esquemas mentales de las preposiciones. Tercer entendimiento: causalidad, agente, acción, paciente. La actividad sensoriomotriz es la base del desarrollo semántico. Pensar en términos de agente, quien hace la acción, paciente, quien recibe la acción. Cuarto entendimiento: causalidad, tiempos verbales. La actividad sensoriomotriz del niño le permite percatarse de la temporalidad. El conocimiento de secuencia de las acciones y el tiempo de la actividad sensoriomotriz son la base del uso de los tiempos verbales al hablar. Piaget acierta en que la inteligencia nace de la actividad exploratoria, pero no logra explicar la gran flexibilidad y creatividad lingüística y del pensamiento. Veamos la siguiente hipótesis plausible para todos los mundos posibles. Hipótesis del lenguaje del pensamiento. Jerry Fodor, filósofo y psicolingüista norteamericano, es uno de los más académicos influyentes en ciencias cognitivas. En su libro El lenguaje del pensamiento de 1975 afirma que la teoría de Jean Piaget es paradójica, porque los esquemas de asimilación y acomodación propuestas por Piaget no pueden explicar el cambio conceptual y la creatividad del lenguaje y el pensamiento. La descripción piagetana del desarrollo de la inteligencia es paradójica, porque los esquemas cognitivos más complejos son generados por los más simples, lo cual es imposible. Este proceso se asemeja a las muñecas rusas, pero al revés, porque de una muñeca más pequeña se saca una muñeca más grande. Según Fodor, es paradójico afirmar que de los humildes esquemas sensoriomotrices se originan esquemas más complejos, como los preoperatorios, y de estos más simples se originan los poderosos esquemas operacionales. Para superar esta paradoja del desarrollo, Fodor propone la hipótesis de la existencia de un lenguaje cero para pensar, un conocimiento previo de origen innato. Para introducir su hipótesis del lenguaje del pensamiento, Fodor cita la
intuición del filósofo San Agustín de Hipona, quien afirma que el aprendizaje de las lenguas humanas es como si el niño llegara a un país extranjero y no entendiera el idioma de su país. San Agustín afirma que para aprender un idioma, el niño tendría que ya ser capaz de pensar, en el sentido de hablar consigo mismo, aunque todavía no sería capaz de hablar con otros. Según Fodor, el argumento agustiano es acertado. Nacemos con un lenguaje del pensamiento y a partir del lenguaje 0 podemos aprender la lengua 1, la lengua 2 y otras más. Fodor adopta las ideas de René Descartes y Noam Chomsky, quienes afirman que la inteligencia humana tiene el poder generativo de utilizar los signos lingüísticos creativamente. La modularidad de la mente. Jerry Fodor publica en 1983 su libro La modularidad de la mente, inspirándose en la teoría de las facultades mentales del filósofo Immanuel Kant y el anatomista Franz Joseph Gall. Con las evidencias experimentales de las ciencias cognitivas, Fodor retoma la idea de que las funciones mentales residen en áreas específicas del cerebro. La mente está compuesta por sistemas funcionales autónomos, por lo tanto, los desarrollos del lenguaje y el pensamiento son modulares. La evolución biológica nos ha equipado con módulos perceptuales para formar categorizaciones perceptuales básicas de forma innata. Según Fodor, esta es la única explicación del por qué un organismo inteligente se adapta rápido a su ambiente. Por ejemplo, el bebé humano comprende muy rápido el mundo que le rodea porque adquiere el significado por percepción automática. El bebé ya sabe lo que es un perro, de lo que no lo es porque forma una categorización básica. Las características del objeto, la intención, le permite distinguir el sonido, la forma, el color, el movimiento, el tamaño, la textura, etc., de lo que es un perro, de lo que no lo es. Así, un niño pequeño, por percepción automática, sabe distinguir lo que es un elefante o un delfín, por su forma, color, tamaño, etc. Esto demuestra que el lenguaje y el pensamiento son procesos modulares y autónomos. Conceptualización automática para la supervivencia. El lenguaje del pensamiento es un bioprograma computacional cerrado que ejecuta el contacto entre los módulos perceptuales para la categorización básica y los sistemas cognitivos centrales, es decir, para la categorización más abstracta. Según Fodor, en los sistemas centrales convergen el lenguaje y la información de los módulos perceptuales. Las representaciones mentales de salida de los módulos perceptuales, tales como la visión y el lenguaje, son caracterizaciones preliminares e incompletas de los estímulos. Por lo tanto, serán complementados con la información que tienen los sistemas centrales, donde se hacen inferencias rápidas a partir de memorias semánticas, como el conocimiento previo del mundo. En los sistemas centrales, el lenguaje del pensamiento integrará toda la información y ejecutará tareas genuinamente inteligentes: categorización abstracta, fijación de creencias, realización de inferencias, la toma de decisiones o el razonamiento. Finalmente, en los sistemas modulares de salida se efectúa la integración motora, es decir, la conducta. Por ejemplo, la palabra mamífero es una categoría conceptual, abstracta, que no puede ser construido por mera percepción automática, pues, para entender el significado de mamífero, deben intervenir los sistemas cognitivos centrales para hacer un razonamiento con los datos de la intención, es decir, la característica, y la extensión, es decir, los ejemplares de esa clase de animales. El cajón de creencias. Jerry Fodor, en su libro Psicosemántica, de 1987, explica el contenido de las creencias por el almacenamiento de enunciados del lenguaje del pensamiento. Los módulos perceptuales almacenan información en los sistemas centrales formando un cajón de las creencias, para optimizar las acciones, las decisiones u opiniones. Sin embargo, el precio a pagar por esta circunstancia es la irracionalidad y la falibilidad de algunas creencias, como creer en la existencia de las brújulas. ¿Por qué tenemos creencias irracionales? Porque nuestro cerebro intuitivo a veces nos engaña, como en el caso de la persistencia de las ilusiones ópticas. Aun cuando se sabe que es un engaño del cerebro, seguimos creyendo en nuestra percepción. La ilusión óptica de Müller-Lyer engaña nuestro sistema de percepción visual, haciéndonos creer que está viendo los efectos de la perspectiva.
En el caso de la ilusión del cubo de Necker, nuestra percepción interpreta que hay un cubo de 3 dimensiones, ilusión de profundidad. Además, parece que el cubo cambia de posición en el espacio, es decir, la ilusión del movimiento. Las columnas neuronales visual 1 y visual 2 poseen detectores de rasgos de los bordes, líneas en diferentes posiciones espaciales, para formar la categorización básica del objeto percibido. Las ilusiones ópticas son causadas por la información bottom-up, a partir del dato sensorial procesado por los módulos perceptuales automáticos. Por tal motivo, la información top-down de los sistemas cognitivos centrales no puede modificar la interpretación engañosa. Veamos la siguiente ilusión óptica de movimiento. La información bottom-up, es decir, el dato sensorial, entra en conflicto con la información top-down. Todo agente racional cuenta con un lenguaje del pensamiento suficientemente rico como para representar estados reales del mundo, pero también estados posibles y ficticios. Pero también podemos tener representaciones falsas del mundo. Podemos imaginar dioses, fantasmas, dragones y demás seres mitológicos. A continuación, un puente para pasar a la siguiente hipótesis sobre la inteligencia. Fodor acierta en la superveniencia de un lenguaje del pensamiento, un bioprograma computacional innato. Sin embargo, una inteligencia superior no puede prosperar al margen de la internalización sociocultural. Veamos la última hipótesis plausible para todos los mundos posibles. Hipótesis del lenguaje para el pensamiento. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky expone la hipótesis del lenguaje para el pensamiento en su libro Pensamiento y lenguaje de 1934. En esta obra se adelanta a la teoría de la modularidad de la mente, haciendo un análisis filogenético y ontogenético. Vygotsky concluye que el pensamiento y el lenguaje tienen un desarrollo autónomo en los primeros años de vida, pero gracias a la interacción social se genera un largo proceso de internalización del lenguaje, surgiendo el pensamiento verbal, es decir, el habla internalizada se transforma en un instrumento de mediación para el pensamiento. Vygotsky basó sus investigaciones en Baruch Spinoza, el filósofo que brinda una solución al dualismo cartesiano. El monismo de Spinoza es el origen de la actual tesis de la superveniencia mente-cuerpo. ¿Cómo emergen las funciones mentales del cuerpo? Los argumentos del filósofo Ludwig Wittgenstein acerca de la imposibilidad de la existencia de un lenguaje privado hace dudar de la teoría del lenguaje del pensamiento de Jerry Fodor. ¿Cómo puede existir un lenguaje privado en nuestra cabeza? Según Lev Vygotsky, la interacción social adulto-niño es el motor del desarrollo de la mente. La comunicación genera un largo proceso de internalización del habla externa. Esto se evidencia en el habla egocéntrica, un habla autodirigida con funciones de planificación de las acciones, autocontrol conductual y solución de problemas. El habla egocéntrica se va internalizando y transformando en pensamiento verbal, un lenguaje para el pensamiento. En base a este proceso, Vygotsky propone una ley general que se cumple para todo tipo de habilidades intelectuales. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece 2 veces. Primero aparece en el plano social y después en el plano psicológico. Primero aparece entre personas como una categoría interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica. Esto resulta igualmente válido en relación a la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad. Se sobreentiende que la internalización transforma el proceso mismo y cambia su estructura y sus funciones. Las relaciones sociales o relaciones entre personas subyacen en todas las funciones superiores y sus relaciones. Modularización de la mente e internalización. Annette Karlov-Smith, en su libro Más allá de la modularidad de 1992, afirma que no todos los módulos cognitivos son innatos. Existen procesos de modularización, entendido como creación de memorias a largo plazo implícitas y automáticas, a causa de la actividad sociocultural del individuo. Karlov-Smith propone el modelo de redescripción representacional, concepto equivalente al de internalización de Vygotsky.
La redescripción representacional hace referencia al proceso activo de transformación de las representaciones mentales implícitas en explícitas, es decir, representaciones mentales cada vez más conscientes. El desarrollo cognitivo implica ir transitando de un formato de representación mental implícito a otros de mayor grado de explicación consciente, de mayor nivel 1, 2 y 3. Por ejemplo, a un niño de 6 años se le solicita que dibuje su casa, el lugar donde vive. Pero no dibuja su verdadera casa, sino la representación de casa con techo a 2 aguas que vio en la televisión. Es decir, apela a la representación implícita que ha internalizado en su memoria procedimental. Si en la interacción social educativa le hacemos tomar conciencia de lo que dibujó no es su verdadera casa porque él vive en un edificio, entonces el niño hará un esfuerzo por dibujar su verdadera casa, es decir, usará un formato explícito de nivel 1 o 2. Después de mucha práctica, el niño podría llegar a dibujar el edificio donde vive con algunos elementos de creatividad, lo cual, según Carmel Smith, sería un formato de representación de nivel explícito 3. Internalización de representaciones mentales. Neuronas que codifican imágenes de rostros, lugares y conceptos. En el año 2008, el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga y su equipo descubrieron neuronas humanas individuales extraordinariamente selectivas para reconocer una imagen, un nombre e incluso un concepto. En su libro, Borges y la memoria, describe la técnica de registro de neuronas individuales aplicadas en pacientes epilépticos en las regiones del hipocampo. La técnica no invasiva involucra el uso de electrodos implantados en el cerebro. Al presentar estímulos visuales al paciente, cientos de imágenes de rostros, lugares, objetos y palabras, se descubrió que algunas neuronas visuales se activan con solo 1 o 2 imágenes. En un paciente muy aficionado en el cine, se descubrió una neurona que respondía al rostro de la actriz Jennifer Aniston, y no con fotos de otras celebridades del cine ni con fotos de lugares famosos. La denominaron la neurona de Jennifer Aniston, porque también respondía a la palabra escrita Jennifer Aniston y fotos de la actriz en diferentes contextos. Por lo tanto, se infiere que dicha neurona responde al concepto o significado de la actriz. Según los intereses culturales de cada paciente evaluado, encontró neuronas específicas. Por ejemplo, en un paciente interesado en política se descubrió la neurona de Bill Clinton. En otro paciente interesado en el fútbol se descubrió la neurona de Maradona y en otro la neurona de la Torre de Pisa, entre otros. Esto significa que las neuronas visuales conectadas al hipocampo activan sistemas de memoria semánticas y episódicas, que no solo reconocen los rostros, objetos y lugares, sino también los conceptos internalizados culturalmente. Internalización de la escritura y las matemáticas. En el año 2012, el neurocientífico Stanislav Duhan y su equipo realizaron una investigación para demostrar la hipótesis de reciclaje neuronal, concepto equivalente al de internalización de Vygotsky. En su libro, ¿Cómo aprendemos?, del año 2019, Duhan describe la técnica de resonancia magnética, que permite seguir el desarrollo de la lectura en los niños. A los niños se les presentó estímulos visuales de letras, palabras, objetos, de rostros y de lugares para observar las regiones activadas en las neuroimágenes. Antes que un niño pequeño vaya a la escuela primaria, se observa regiones que no responden a los estímulos visuales de palabras. Determinadas regiones visuales de su cerebro ya se especializaron en el reconocimiento de objetos, de rostros o de lugares, pero todavía quedan grandes franjas poco o nada especializadas, simbolizadas por hexágonos vacíos. Después de la escolarización se evidencia un cerebro alfabetizado. Desde el momento en que un niño aprende a leer, en las neuroimágenes se ve aparecer una región que corresponde a las letras y a las cadenas de letras. El aprendizaje de la lectura de palabras, entre paréntesis P, invade las regiones no especializadas e impide el desarrollo de otras categorías de memorias de objetos. Esto indica que la lectura de palabras recicla una parte del mosaico de regiones que sirven para reconocer los rostros, los objetos y los lugares. Los infantes sin escolarización muestran un cerebro analfabeto. Si el niño no aprende a leer, esta región se utiliza para el reconocimiento de rostros y expresiones tal como y como esta de aquí también. Las imágenes cerebrales muestran que estos objetos matemáticos invaden buena parte de las regiones occipitales laterales de ambos hemisferios.
A nivel neurocientífico, es otra prueba del reciclaje neuronal. Asimismo, a nivel psicológico, es otra prueba de la internalización del lenguaje para el pensamiento. Podemos llegar a una conclusión válida para todos los mundos posibles. La inteligencia es un producto tanto de la evolución biológica como de la sociedad y la cultura. Hipótesis histórico-culturales de la inteligencia extraterrestre. Un análisis histórico-cultural implica los artefactos cognitivos y sistemas simbólicos. Unidentified aerial phenomena are a potential national security threat, and they need to be treated that way. ¿Estamos siendo estudiados o vigilados por inteligencias extraterrestres? Hipótesis escéptica de Isaac Asimov. Los alienígenas sí existen, pero no hemos sido visitados por ellos. Isaac Asimov, 1920-1992. Bioquímico y escritor de ciencia ficción ruso-norteamericano. Asimov, en su libro Civilizaciones extraterrestres de 1979, afirma que la frase inteligencia extraterrestre tiene significado si existen otros mundos que cumplan con las leyes de la naturaleza. Hay exactamente 4 campos de fuerza que controlan todos los fenómenos. Esos campos de fuerza son, en orden de su descubrimiento, la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, las fuerzas de acción recíprocas nucleares fuertes y acciones recíprocas nucleares débiles. Ningún fenómeno que se haya observado puede dejar de ser explicado por una u otras de esas fuerzas. Hasta ahora, ningún fenómeno es tan sorprendente que los científicos tengan que concluir que debe existir alguna quinta fuerza, distinta de las 4 mencionadas. En este sentido, Asimov acepta los principios deterministas acerca de la vida e inteligencia extraterrestre. Principio de uniformidad del universo. Las leyes físicas son constantes en el universo. Principio de mediocridad. La vida extraterrestre debe ser relativamente común en el universo. Principio de plenitud. La vida puede originarse y mantenerse en cualquier lugar del universo donde hayan planetas con las condiciones adecuadas. Principio de utilidad. La evolución de la materia debe propender a la utilidad de la vida y la inteligencia superior. La vida extraterrestre debe haber evolucionado de manera análoga a lo sucedido en la Tierra. Así pues, las inteligencias extraterrestres deben haber ideado el uso del fuego, o su equivalente, en algún momento de su historia y a partir de allí desarrollar civilizaciones. La inteligencia suficiente para producir una civilización es un desarrollo más o menos inevitable en un planeta habitable, si se le concede suficiente tiempo. Es una posibilidad fascinante que algunas civilizaciones extraterrestres, sabias y benignas, hayan visitado la Tierra y, por principio, hayan permitido que nos desarrollemos libremente y sin perturbarnos, pero no existe ninguna prueba convincente. Asimov afirma que lo más probable es que ninguna civilización extraterrestre logre controlar las 4 fuerzas de la naturaleza y efectuar con éxito viajes interestelares ni contando con la tecnología más avanzada, razón por la cual los alienígenas no pueden visitar la Tierra. La dificultad del vuelo interestelar puede ser tal que ninguna civilización extraterrestre haya podido establecer contacto con otra civilización porque todas están limitadas, ahora y para siempre, a su propio sistema planetario, y nosotros limitados al nuestro. Asimov concluye que las civilizaciones extraterrestres sí existen, probablemente en gran número, pero que no hemos sido visitados por ellas, posiblemente por las distancias interestelares que son demasiado grandes para poder ser traspuestas. Hipótesis pesimista de Stephen Hawking, el alienígena esclavista. Stephen Hawking, 1942-2018, físico teórico y cosmólogo británico, opina que contactar con civilizaciones extraterrestres es una idea muy peligrosa. No está en contra de los programas SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, sin embargo, advierte sobre los riesgos de intentar contactarnos de forma activa. El peligro es que los alienígenas estarían más adelantados tecnológicamente respecto a nosotros y podrían atacarnos para robar nuestros recursos. Según Hawking, si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido cuando Colón desembarcó en América. Con tan solo mirarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gustaría conocer. Es muy probable que los alienígenas nos esclavicen.
pues serían muy semejantes a nosotros en sus motivaciones y emociones, ambición, hostilidad, agresividad y violencia. Hipótesis optimista de Michio Kaku, el alienígena sabio y benevolente. Michio Kaku, 1947, actualidad. El físico teórico estadounidense antes tenía una opinión pesimista. Creía que establecer contacto con seres extraterrestres era una idea terrible. Todos sabemos lo que le pasó a Moctezuma. Sin embargo, en el año 2022, Kaku mostró una opinión más benigna. Ahora afirma que es muy probable que alienígenas de civilizaciones muy avanzadas sean sabios y benignos, y solo nos estén observando desde mucho tiempo atrás sin malas intenciones. Digamos que estás caminando por un camino rural y ves a una ardilla. Te detienes, te acercas a la ardilla y le hablas. Bueno, tal vez al principio lo intentas, pero luego pierdes interés porque la ardilla no te responde. La ardilla no tiene nada que ofrecerte. La ardilla simplemente vuelve corriendo en busca de nueces, comida y refugio. Así que prácticamente dejas a la ardilla sola. Entonces, si realmente son extraterrestres, y no lo sé, ciertamente no lo sé con certeza, existe la probabilidad de que nos hayan estado observando durante varias décadas. Finaliza la cita. En este sentido, Kaku cree que sí existen alienígenas, pero no existe peligro en los programas SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Aportamos algunas conclusiones. Primero, las hipótesis optimistas acerca de la existencia de inteligencia extraterrestre y del contacto con civilizaciones tecnológicas alienígenas están basadas exclusivamente en un determinismo físico. Si la vida se ha originado en algún lugar del universo, también desarrollará inteligencia superior a su debido tiempo. Hipótesis pesimistas acerca de la existencia de vida e inteligencia extraterrestre están basadas en argumentos de la biología evolucionista que se caracteriza por asumir principios indeterministas del azar y la necesidad. Tercero, los biólogos evolucionistas opinan que el surgimiento de la inteligencia superior en el universo es extraordinariamente difícil, pues se requiere de una compleja combinación de circunstancias improbables. La evolución de la inteligencia superior capaz de desarrollar civilizaciones tecnológicas depende de factores biológicos y sociológicos. Cuarto, las hipótesis escépticas sostienen que es probable que exista vida en el universo, pero no necesariamente vida inteligente. Asimismo, la evolución de inteligencia extraterrestre, capaz de desarrollar civilizaciones tecnológicas, podría no coincidir con la nuestra en el tiempo y el espacio, pues el universo es demasiado grande y las distancias interestelares son demasiado grandes para poder ser traspuestas. Quinto, las hipótesis de la evolución convergente por exaptación argumenta que de existir inteligencia extraterrestre debe ser muy semejante a la inteligencia surgida en el planeta Tierra. La vida inteligente debe surgir de la actividad de la cacería y evolucionar de manera semejante a los humanos. Sexto, basándonos en el único caso de inteligencia superior que conocemos hasta ahora en el universo, la inteligencia humana, se concluye que una inteligencia alienígena es posible según las tesis de superveniencia mente-cuerpo, emergentismo y funcionalismo. Finalmente, desde la psicología se concluye que una inteligencia superior en todos los mundos posibles debe surgir de la actividad exploratoria y de la internalización del lenguaje. Los seres inteligentes deben evolucionar en sociedad y con el uso de artefactos culturales.